De niño me llamaban pobre, hoy yo soy el que todos envidian. El crujir de la puerta del aula era como un latigazo sonoro en mi espalda cada mañana. Sabía, sin necesidad de mirar, que al girarme encontraría sus rostros, los de aquellos que me señalaban, que susurraban a mis espaldas, que se reían de mí con una crueldad que solo los niños saben destilar a la perfección. Mi nombre, o lo que quedaba de él en sus bocas, era sinónimo de desprecio. Pobre Joao, decían. El niño que huele a naftalina. Mira su ropa, seguro hasta su sombra es ajada. No me llamaban Joao. Me llamaban pobre. Era mi etiqueta, mi maldición, mi sentencia de vida dictada por niños que desconocían la verdadera pobreza. Ellos solo veían mis pantalones remendados en las rodillas, mi camisa descolorida que había pertenecido a mi hermano mayor y que ahora me quedaba grande, mi mochila de tela raída que luchaba por mantener unidos sus compartimentos. Ignoraban las noches en vela de mi madre, limpiando casas ajenas hasta el amanecer para poder poner un plato de comida en nuestra mesa. Ignoraban el orgullo que sentía al vestir lo que tenía, sabiendo que cada puntada era un acto de amor. La ironía era que ellos, los que se burlaban, a menudo no tenían mucho más que yo. Sus padres eran obreros, sus casas modestas. Pero poseían algo que a mí me faltaba, un aire de pertenencia, una confianza impávida que emanaba de la uniformidad, de tener aunque fuera prestada lo suficiente para no destacar de la manada. Yo destacaba como una herida abierta, una anomalía en su pequeño y ordenado mundo. El patio de la escuela era mi arena de humillación. El balón de fútbol, ese símbolo de camaradería y diversión, era un arma en manos de mis verdugos. Si por azar llegaba cerca de mí, todo el mundo se apartaba, como si portara una enfermedad contagiosa. No se lo pases al pobre, gritaban. Y yo, paralizado por la vergüenza, veía como el balón rodaba lejos, dejándome una vez más al margen, solo con el eco de sus risas huecas. Solía decir que jamás tendría éxito. Mira al pobre Joao, comentaban con su maliciosa sabiduría infantil. Nunca llegará a nada. Se quedará siempre así, en la miseria. Sus juicios eran tan absolutos como la luz del sol, y yo absorbía cada palabra como una esponja, sintiendo cómo se incrustaban en mi piel, en mi alma. La idea de tener un futuro brillante se sentía tan lejana como las estrellas que veía desde mi ventana en las noches despejadas. Pero dentro de mí, en lo más profundo, algo se negaba a rendirse. Quizás era el orgullo herido, quizás la desesperación de querer demostrarles que estaban equivocados, o quizás era simplemente la chispa innata de la ambición que arde en algunas almas, independientemente de su origen. En lugar de hundirme en la autocompasión, empecé a observar. Escuchaba con atención las conversaciones de los adultos, absorbía las lecciones del profesor, y devoraba los libros de la biblioteca escolar con una avidez insaciable. El conocimiento se convirtió en mi refugio, mi armadura contra la crueldad. Cuando terminamos la escuela, las sendas se bifurcaron. La mayoría siguió los pasos de sus padres, fábricas, oficios manuales, trabajos precarios. Poco a poco, la vida me fue separando de aquellos que me habían marcado. Yo iba por un camino diferente. Empecé a trabajar desde muy joven, haciendo cualquier cosa para ahorrar, para aprender. Limpié coches, repartí periódicos, repartí pizzas. Cada moneda ganada era un grano de arena que apilaba para construir algo sólido. Hubo momentos de flaqueza, por supuesto. Había días en que la fatiga me aplastaba, en que la incertidumbre me helaba la sangre. La imagen de aquellos rostros burlones volvía, como fantasmas persistentes, recordándome mis orígenes. Pero entonces, me acordaba de mi madre, de su sacrificio silencioso, y de la promesa que me había hecho a mí mismo, cambiar mi destino. Me decía a mí mismo, no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Y sigue avanzando. Estudié por las noches, me capacité en cursos online, leí todo lo que caía en mis manos sobre negocios, finanzas, innovación. Comencé con pequeños proyectos, con ideas que parecían locuras para algunos, pero que a mí me mantenían vivo. Cometí errores, tropecé, caí. Pero siempre me levanté, sacudí el polvo y seguí adelante, con la cicatriz de cada caída sirviendo como un recordatorio de mi fortaleza. Los años pasaron. No me di cuenta del cambio hasta que un día, la escala de mis ambiciones empezó a crecer exponencialmente. Lo que comenzó como deseos modestos de una vida digna se transformó en la ambición de crear, de innovar, de dejar mi huella. Y de alguna manera, mi suerte empezó a cambiar.
O quizás, como dice el dicho, la suerte favorece a la mente preparada. Hoy, el nombre de João da Silva resuena en círculos empresariales, en salas de juntas, en las noticias financieras. He construido una empresa desde cero, una que hoy es líder en su sector. Creó empleos, generó riqueza, convirtió una idea nacida en la adversidad en una realidad que impacta a miles de personas. He viajado por el mundo, he conocido culturas, he vivido experiencias que antes solo podía soñar. Y entonces llegó la invitación. Un evento de reunión de exalumnos. Al principio, amigo. ¿Por qué volver al lugar que una vez fue mi tormento? Pero una pequeña voz interior me susurró que era hora. Era hora de cerrar el círculo. La noche del evento, llegué con tiempo. El lugar era el mismo, el salón parroquial adornado con globos y manteles blancos. Pero el ambiente era diferente, cargado de una nueva energía. Había caras conocidas, ahora con algunas arrugas más, con un aire de éxito o de resignación. Me observaban con curiosidad, con un asombro disimulado. Estaban buscando al pobre João, al niño desgarbado y tímido. No me reconocían de inmediato. Y entonces, me acerqué a la barra para tomar un agua. Uno de ellos, Miguel, el que solía ser el líder de las burlas, me vio. Se le heló la sonrisa. Sus ojos se abrieron de par en par, intentando conciliar la imagen del hombre trajeado, seguro de sí mismo, con el recuerdo del niño apocado. «João», preguntó, con un titubeo que me hizo sonreír por dentro. Miguel, respondió, mi voz serena, con ese aplomo que solo los años y las batallas ganadas otorgan. Se acercó, con una sonrisa forzada. «¿Qué? ¡Qué bien te ves!». ¿Quién lo diría? De verdad, João, me alegra mucho por ti. Detrás de él, otros se giraron. Susurros empezaron a recorrer la sala. Los murmullos se volvieron más audibles, más insistentes. Es él, no puede ser, mira quién está aquí. Pronto, un pequeño grupo se formó a mi alrededor. Las mismas caras que un día me humillaron, ahora me miraban con una mezcla de admiración y envidia. João, ¿recuerdas cuando empezó otro, queriendo edulcorar el pasado? Sí, recuerdo muchas cosas, interrumpí, mi tono amable pero firme. Recuerdo cómo me llamaban, pobre. Recuerdo las risas. Recuerdo que me decían que jamás llegaría a nada. Hubo un silencio incómodo. Las sonrisas se desvanecieron. Sus miradas se volvieron esquivas. Y todos aquellos que me señalaron, que me dijeron que mi destino estaba sellado por la pobreza, hoy están aquí, mirándome, continuó. Aquellos que se burlan de mi ropa vieja, hoy admiran mi traje. Aquellos que decían que nunca tendrían dinero, hoy piden mi tarjeta de visita. La atmósfera se había transformado. Ya no era un evento de antiguos compañeros, sino un escenario de redención, un campo de batalla invisible donde las humillaciones del pasado se desvanecían ante la realidad del presente. Permítanme decirles algo, añadí, mi mirada recorriendo cada uno de sus rostros. La pobreza no es la falta de dinero. La pobreza es la falta de visión, la falta de coraje, la falta de voluntad para superar las adversidades. Yo no tenía dinero, pero tenía algo más valioso, una mente que no se dejaba encasillar y un corazón que se negaba a rendirse. Sentí una oleada de satisfacción, no por humillarlos, sino por la validación de mi propio camino. La validación de que cada lágrima derramada, cada esfuerzo realizado, cada sacrificio hecho, había valido la pena. De niño me llamaban pobre, concluyó, mi voz resonando en el silencio expectante. Hoy, yo soy el que todos envidian. Y mi historia es la prueba de que el verdadero valor no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es capaz de construir. Me di la vuelta, dejando atrás el murmullo de la sala. No buscaba venganza, ni aplausos. Buscaba la paz de saber que había vencido. Y mientras salía del salón, con la brisa fresca de la noche acariciando mi rostro, sentí la libertad de un hombre que, a pesar de las cicatrices del pasado, había logrado forjar su propio futuro. La noche era mía, y el futuro, como siempre, estaba lleno de promesas. Me llamaron pobre, me señalaron, me subestimaron, pero hoy soy yo a quien envidian. Porque la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la fuerza de no rendirse nunca.
Si esta historia te inspiró, suscríbete y comparte para que más personas recuerden, no importa de dónde vienes, lo que importa es hasta dónde eres capaz de llegar.